Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante relacionado con la revelación de Dios. Cómo Dios se nos revela. Cómo nosotros saber que lo que escuchamos en nuestra conciencia viene de parte de Dios. Eso es muy importante, porque se van a presentar muchas situaciones en la vida que nosotros necesitamos guía, instrucción, que nosotros necesitamos claridad, porque a veces estamos muy turbados y confundidos y no encontramos el camino. En esa situación que podemos estar en la vida, de aflicción, de angustia, de temor, nosotros necesitamos que Dios nos hable. ¿Sí? Porque, ¿qué es la revelación? La revelación es sacar algo que está oculto. Cuando hablamos de revelación es algo que está oculto a través de los siglos y que en un punto de la vida se nos ha dado, se nos ha revelado. Hay pasajes muy importantes que debemos considerar en esta mañana. Por ejemplo, este pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos que entender que nadie conoce al Padre sino quien el Hijo lo quiera revelar. Dice aquí Mateo 11. Este es otro pasaje muy importante que nosotros debemos considerar en esta mañana. Dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino por mi Padre, sino ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, todos los que un día llegamos a los pies de Jesús con el deseo de conocer a Dios, el Hijo nos da esa posibilidad, que nosotros podamos conocerlo, y Él se nos revela a través de su Espíritu. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros conozcamos a Dios. Ahora, desde el principio Dios está revelándose. En el mismo acto de la creación, Dios está manifestando su poder, Dios estableciendo orden a su creación. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y todo estaba desordenado y vacío, y Dios puso orden. Dios empezó a crear la luz, el cielo, las estrellas y el propio hombre. Y Dios nos creó, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que siempre en nuestro corazón hay un anhelo de adorarle, de buscarle, de conocerle, de saber más de Dios, porque es vital para la vida. O sea, en todas las religiones que usted ponga a analizar, usted va a encontrar que hay un anhelo profundo en el ser humano de adorar a Dios, y es porque precisamente Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Ahora, Dios se fue revelando, Dios fue comunicando sus misterios, primeramente a través de los patriarcas. Dios se fue revelando también de los profetas, y lo hizo de muchas maneras. Dios se reveló de muchas maneras, a través de sueños, a través de visiones, a través de apariciones. Por ejemplo, cuando Moisés, Dios se le apareció allí y le habló en la zarza que ardía para que él sacara a su pueblo de la esclavitud. Esa es una manera, no es la única. Dios se revela de muchas maneras. Seguramente ahora mismo tú estás pensando en qué manera Dios se te está revelando. Dios te está hablando, Dios te está comunicando un mensaje, ¿verdad? También Dios nos ha dado las escrituras para que nosotros podamos estudiarlas y conocer de Dios, de su Hijo Jesucristo, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó. Dios se nos revela. Para algunos dicen, bueno, la revelación fue hecha ya y el canon está cerrado. Para otros, la revelación es continua. Dios continúa hablándonos en la historia. Pero lo importante es que
hay una fuente de revelación, que es lo que nos interesa en esta mañana analizar. Porque para conocer al Padre tenemos que conocer al Hijo, pero para conocer al Hijo, el Espíritu Santo es el que nos guía en ese conocimiento, el que nos permite entender y conocer verdaderamente a Dios. Dice aquí Robert Barclay, en su proposición número 2, dice: es por la acción de su propio espíritu que Dios convirtió el caos del mundo en ese maravilloso orden que ha existido desde el principio y que creó al ser humano como alma viva para regir y gobernar el mundo. O sea, el Espíritu Santo desde el principio, el Rúa de Dios, que soplo significa esa palabra hebrea, le dio el aliento de vida para que existiera, para que viviera. Y ese es el primer acto de Dios, revelándose a través del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que guió a los profetas a hablarle al pueblo, a dar a conocer el mensaje de Dios. Fue el Espíritu de Dios el que permitió que también nosotros conociéramos a Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos revela y nos da conciencia de pecado. Nos permite entender el bien y el mal, las cosas que están bien y mal en mi vida. Así que el Espíritu Santo es primordial, es la fuente primaria de revelación. Y es por el Espíritu Santo que nosotros tenemos esta revelación escrita, que es la Biblia. Habiendo hablado de muchas maneras y a través de muchos hombres, Dios nos dio este legado que es la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí se nos ha revelado en el tiempo y en la historia el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos mucho mejor a Dios. Porque hasta ese momento Dios nos había hablado a través de profetas, pero ahora, como dice la palabra, nos ha hablado a través del Hijo por el Espíritu Santo. ¿Qué más dice aquí? Dice también, estas revelaciones de Dios por el Espíritu, sean a través de voces y apariciones externas, sueños o manifestaciones interiores en el corazón, antes fueron el propósito central de la fe, deben seguirlo siendo hoy, pues la finalidad de la fe es la misma en toda época, a pesar de las variadas formas en que la fe se ha manifestado. O sea que tiene que haber una revelación directa, interna y sin mediación en el corazón del ser humano para que nosotros podamos conocer a Dios. Porque hay muchos mediadores hoy en día y estas mediaciones a veces tergiversan la verdad de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos ese acceso directo a Dios a través del Espíritu Santo. Cuando usted entra en su habitación y va a meditar y va a orar, usted tiene la oportunidad de que Dios le hable, que Dios se revele, que Dios le dé a conocer sus misterios más profundos. Qué dichosos somos, qué privilegiados que el Creador del cielo y de la tierra haya escogido almas finitas, seres pequeños como tú y como yo, para revelarse, para darse a conocer, para mostrar su poder. Porque el mismo poder que está en el Creador va a estar en ti y en mí para hacer cualquier cosa en la vida. Así que no debemos temer, no debemos estar temerosos. Todo lo contrario, debemos estar muy felices, muy agradecidos, porque Dios le ha placido revelarse en nosotros de una manera directa y sin mediación por el Espíritu Santo. Ahora, llega un momento en la historia que a medida que Dios
va dándose a conocer, la gente le conoce más, por supuesto. Pero llega un momento en la historia en que esa revelación va a ser definitiva, va a ser importante, va a ser la revelación suprema de Dios a la humanidad. Y es la encarnación de su Hijo, es la humanización de Dios, como dice la palabra. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nosotros estamos en esta época en donde Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo de todas las maravillas, de todas las cosas que su Hijo hizo en la tierra por los seres humanos. Cómo vivió, cómo padeció, cómo murió en la cruz, cómo el poder de la resurrección actúa en Él por el Espíritu y lo levantó a la vida. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos la oportunidad también y la esperanza de tener la vida eterna que Él nos ha prometido. Es interesante la historia de Job, porque cuando uno lee los capítulos de Job, sobre todo el capítulo 42, y más en estos tiempos, nos damos cuenta que Job había sufrido mucho. Y precisamente todo el libro es tratando de explicar o de encontrarle algún significado, algún sentido al sufrimiento humano. Pero lo cierto es que cuando uno lee todo el libro se da cuenta que Job, que era un hombre justo, dice la palabra, no entendía por qué estaba sufriendo. Quizás tú estés pasando por momentos así, de duda, de preguntas, diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que estar enfermo? ¿Por qué tengo que estar viviendo una situación tan difícil como la que estoy enfrentando ahora? O sea, nos puede suceder similar a Job. Nosotros muchas veces no entendemos por qué sufrimos o no entendemos ni siquiera por qué tanta gente buena sufre en este mundo. Pero llega un momento en que Dios se le revela, donde él tiene una experiencia muy cercana con Dios. Y es muy lindo lo que dice en el capítulo 42. Dice Job, déjame encontrarlo aquí. Dice así, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Cosas que no entendemos, ¿verdad? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dios se quiere revelar en tu vida, pero tú le estás preguntando a Dios. Porque esa es una manera de conocerle, a través de la pregunta. Le estás haciendo preguntas a Dios para que Él se revele, para que Él te hable, para que Él te responda. Todas esas inquietudes espirituales que estás viviendo en tu vida. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Te estás dejando enseñar por Dios? ¿O ya crees que eres sabio en tu propia opinión y que no necesitas conocer más nada? Bueno, pero si te sientes en esa condición, esta clase no te va a servir mucho. Pero lo importante es que hay un sentido de humildad, de reverencia ante el Creador de los cielos y de la tierra, que en un momento de la historia se hizo hombre y habitó entre nosotros y se ha dado a conocer por su Hijo, y el Hijo nos lo ha revelado a través del Espíritu Santo para que tú y yo seamos salvos, para que vivamos una vida abundante y para que encontremos en Él la respuesta
a todas nuestras necesidades más profundas como seres humanos. Por eso es tan importante dejar que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, preguntarle a Dios por las cosas que nos pasan. Nos permite conocerle mejor y alcanzar sabiduría y vivir en plenitud de la vida que Él quiere darnos en Jesucristo. Eso es muy importante. Dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hasta ese momento el conocimiento que tenía de Dios era por lo que quizás me habían contado, por alguna tradición, por alguna enseñanza de algún maestro. Pero ahora es que yo comprendo. Ahora es que Dios me puede hablar. Bueno, pues de eso es lo que estamos hablando, de que Dios puede hablarte de manera directa, interna en el corazón, sin ninguna mediación externa. Tú tienes esa posibilidad que el mismo Dios te ha dado. Y nuestra mente es finita, por eso a veces no comprendemos las cosas que nos suceden. Por eso Job no entendía el sufrimiento, todo lo que había perdido en su vida, y era grande todo lo que había sucedido en su vida. Dios se va revelando en nuestra vida de manera gradual. Empezamos como niños y luego vamos conociéndole mejor. Al final nos damos cuenta que seguimos siendo niños y que por mucho que hayamos leído, por mucho que hayamos estudiado, si el Espíritu Santo no se nos revela en nuestra vida, nuestro conocimiento de Dios siempre va a ser muy incompleto. Por eso es tan importante que nosotros le conozcamos. Amén. Dios nos ha dado una herencia en Jesucristo, nos ha dado la vida eterna, y cuando nosotros tenemos fe en el Creador, en el Padre eterno, creemos que se nos ha revelado a través del Hijo, que el Hijo se ha dado a conocer a través del Espíritu Santo. Entonces, ese poder creador que estuvo en la creación, actuando y poniendo orden, restableciendo todo el orden del universo, ese mismo poder obra en nosotros de manera que nuestras vidas pueden ser cambiadas, pero también podemos influir en un cambio en la vida de los demás. Lo interesante del Dios que se nos da a conocer en Jesucristo, que es un Dios humilde, algo que a veces nos falta a nosotros, humildad. Es un Dios humilde, como dice el salmista, que es el hombre para que tengas memoria de él. ¿Qué es el hombre? Es polvo cósmico. Y nosotros a veces somos tan arrogantes de pensar que lo sabemos todo. Nos convertimos en maestros. Y el propio Jesús decía, no llamen a nadie maestro. Si vas a buscar un maestro en tu vida, busca el Espíritu Santo. Él es el que te va a guiar a toda verdad. El que te recordará todas las cosas que hizo Jesús. Y el que te va a ayudar a crecer, a madurar, a enfrentar las dificultades en la vida. Así que no pierdas esta oportunidad. Dios quiere hablarte. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere responder las más profundas inquietudes que hay en tu corazón. Dios quiere, sobre todas las cosas, que confíes en Él. Que Dios te bendiga en esta mañana. Espero que te sirva esta enseñanza. Muchas gracias por el tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias por la manera en que te has ido revelando en la historia de manera progresiva, y que en un momento, en un punto de esa historia, tú te has revelado en tu Hijo Jesucristo de manera plena, Señor. Sabemos, oh Dios, que sin ese conocimiento revelado a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo, nuestras vidas no van a ser transformadas, Señor. Sabemos que el fundamento y el propósito de la fe es precisamente conocer a Jesucristo y conocer a Dios. Y tú nos estás hablando en este tiempo. Yo te ruego que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos espirituales estén atentos a tu voz, porque tú quieres hablarnos, tú quieres consolarnos, tú quieres animarnos en medio de las aflicciones.
Tú quieres darnos a conocer, Señor, tus misterios. Y buscas personas sencillas y humildes de corazón para que podamos recibir con gratitud tu mensaje, Señor. Que seamos humildes, que nos dejemos enseñar por ti, que nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu en la comprensión de las Escrituras, de la iglesia, de la vida como tal. Que seas tú, Señor, el que nos guíe. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo. Derrama tu Espíritu Santo, revélate, darte a conocer. Muéstrale cuánto les amas, Señor. Y muéstrales a tu Hijo Jesucristo. Si te pido una gran bendición para todos ellos, que los acompañes en este tiempo, que tu paz esté siempre en sus corazones, que no vivan con temor, sino que vivan con la confianza de que tú los amas y de que tú siempre vas a comunicarte con ellos para mostrarles tu plan salvador, tu amor redentor, Señor. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén y amén. Dios le bendiga.